Experiencias en Tempoal. Historia enviada por Víctor García. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. El Ojital es un sitio ubicado en el monte donde suelen ocurrir cosas misteriosas. Este lugar se ubica rumbo a la comunidad de Pochuco, Tempoal, en el estado de Veracruz. A continuación voy a compartir 3 historias que sucedieron ahí. Para el primer relato quisiera mencionar que mi papá tiene un rancho en Pochuco. Nos gustan mucho los caballos, así que mantenemos algunos en este lugar. Estaba cayendo la tarde cuando nos percatamos que los animales habían escapado del rancho. Salí con mi papá en su camioneta para buscarlos y regresarlos al potrero, ya que obviamente corríamos el riesgo de tener algún problema con los demás ejidatarios. La noche ya había caído cuando los encontramos en la entrada del Ojital. Mi papá me ordenó ir tras ellos y rodearlos. La verdad es que yo tenía mucho miedo. Para ese entonces contaba con solamente 7 años, sin embargo no quise que mi papá me regañara, así que obedecí. En el momento en que los caballos me vieron, salieron corriendo y iban en dirección al Ojital, pero de pronto estos frenaron. Parecía que por alguna razón no querían entrar allí. Esto me extrañó, pero al mismo tiempo pude entenderlo. Cualquiera tendría miedo de entrar a un sitio tan oscuro en donde ni siquiera se podía ver la palma de la mano. Estoy seguro que los animales sentían algo al igual que yo. Esa sensación de que había algo más allá de la oscuridad acechándonos. Después de un momento dieron la media vuelta y volvieron por cuenta propia al potrero. Esa noche volví con mi padre sin siquiera decir nada, meditando en silencio lo que había ocurrido. Para el segundo relato quiero compartirles que el año pasado tuve una extraña experiencia en el mismo rancho de mi padre. Además de caballos, también criábamos borregas. Un día de tanto, las borregas se fueron a pastar lejos del rancho y no las podíamos ver. Salí a buscarlas con mis perros cuando en el camino encontré a un señor que no conocía. Él me dijo que las había visto por el pozo que se encuentra dentro del Ojital. Caminé rápidamente porque aunque era temprano no quería que me agarrara la noche en ese sitio. Mis perros se adelantaron y yo corrí tras de ellos. Llegué hasta el pozo y no las encontré, las estuve buscando a los alrededores, pero nada. Lo más extraño es que tampoco encontraba a mis perros. Imaginé que ya habían regresado a la casa, así que decidí hacer lo mismo. Ya estaba oscureciendo cuando volví a pasar junto al pozo. Ahí vi que estaba un pájaro negro de un tamaño bastante grande. Se parecía a un cuervo, pero un poco más grande de lo normal. El ave me estuvo siguiendo en todo el camino. Yo intentaba caminar más aprisa, pero tenía mucho miedo. Justamente cuando llegué al rancho de mi padre, esta ave tan extraña desapareció de la nada. La tercera experiencia, la más terrorífica de las 3, también me pasó el año pasado cuando azotaron las sequías en el norte de Veracruz. Las presas de agua estaban secas o llenas de lodo, lo cual representaba un peligro para las vacas ya que podían atascarse. Mi papá se encargó de darle de beber a las vacas todas las tardes, así que tuve que caminar diariamente al pozo para llenar los bebederos. En esta zona de la Huasteca solemos llamar a las vacas a gritos. Generalmente lo hacemos con un palo seco contra un árbol o con los aplausos. Ya había terminado de llenar todos los bebederos y noté que se estaba haciendo tarde. Pero me sentía un poco mejor porque había llevado a mi perrita. Comencé a llamar a las vacas y poco a poco fueron llegando. Seguí aplaudiendo hasta que el terror se apoderó de mí cuando escuché que de la copa de un árbol se escucharon aplausos. Después se escucharon en otro y luego en otro, hasta que de pronto en todo el Ojital se escuchaban aplausos arrítmicos. Me llené de terror y sin pensarlo tomé mi perrita y salí corriendo sin parar hasta que llegué a mi casa. Desde ese día no he vuelto a salir tan tarde e intento terminar mis deberes cuando aún hay luz del sol. No quiero volver a toparme con una experiencia parecida. La siguiente historia que quiero compartir con ustedes es una muy famosa en Tempoal, Veracruz, un lugar donde soy originario. El lugar es un rancho a orillas de la carretera rodeado de colinas y montes. Está asentado cerca del río Moctezuma. Este suceso no me pasó a mí, sino más bien a mi padre.
Eran los años 80, en el rancho aún no había posibilidades de tener luz eléctrica. Era un lugar muy pequeño que con el atardecer se sumergía en una oscuridad profunda. Era un típico sábado en el que mi abuelo Cruz no perdía la oportunidad de irse a la cantina del pueblo. Regresaba al otro día o si se le daba la gana lo veíamos varios días después. Mi abuelito era dueño de una milpa cultivada en uno de esos terrenos. El maíz era el principal sustento para la mayoría de las personas de la comunidad. Este cultivo necesitaba varios cuidados que iban desde el chapuleo hasta dejar a perros que asustaban a cualquier otro animal que quisiera comerse las mazorcas. También se asignaba a alguien para que vigilara con una escopeta, fuego, resortera y machete. Aquel sábado, cuando mi padre vio que el abuelo no volvía, fue a amarrar a la perra a una milpa para que la cuidara. Sin embargo, cuando cayó la tarde, la perra volvió a la casa. Al parecer se había soltado porque mi padre no la había amarrado bien. Mi abuelo se preocupó mucho porque si mi abuelo regresaba era una regañiza segura. Así que decidió que todos fueran a amarrar a la perra. Irían mis tías, mi padre y ella. Como mencioné antes, era un lugar sin luz eléctrica. Por esta misma razón llevaban tizones encendidos para iluminarse. Para llegar a aquellos terrenos del abuelo tenían que ir a pie por un camino que pasaba por la primaria de la comunidad. Ya iban cerca de la escuela cuando escucharon el rechinar de una silla y unas chaparreras. Al levantar la luz se dieron cuenta que era un hombre muy moreno montado en caballo. Traía el torso desnudo y unas chaparreras nuevas. El pelo azabache del caballo brillaba en la oscuridad. Mi padre y sus hermanas tuvieron miedo y salieron corriendo a la casa de una vecina. Mi abuela por su parte solamente se hizo a un lado. Saludó al hombre dándole las buenas noches, pero este no contestó. Se fue de largo por el camino que bajaba por la escuela mientras silbaba una canción que helaba la sangre. Mi abuela se quedó con la duda si era una aparición o no. De igual forma retomaron el camino hacia los terrenos. Amarraron bien a la perra, encendieron lumbre con madera seca y se pusieron a hacer unos elotes a las brasas. Luego de un rato miraron que por la carretera llegaban luces de camiones y se dieron cuenta que eran soldados. Mi abuelita les ordenó a sus hijos que regresaran lo más pronto posible por si se trataba de un enfrentamiento armado. Pero gracias a Dios no fue de esta manera. Al día siguiente mi abuela se cruzó con el único muchacho que tenía un caballo negro en el pueblo. Le preguntó si había sido él al cual se había encontrado por la noche, pero el muchacho le dijo que no, que supuestamente él había estado en otra comunidad. Por último quisiera compartirles otros pequeños relatos ocurridos en este mismo sitio. Mi abuela siempre vivió aislada ya que mi abuelito era muy borracho. A veces pensaba que alguien del pueblo iba a dejarlo a la casa porque escuchaba voces de un caballo. Pero al momento de asomarse solamente veía a mi abuelo que se acercaba tambaleando. En una ocasión mi abuelo se perdió durante una semana completa. Lo buscaron por todo el terreno pero no lo encontraron. Lo fueron a buscar con lámparas hasta que lo encontraron metido en un barranco. Mi abuelito les contó que se había metido ahí porque un perro negro lo estaba cuidando y no lo dejaba volver. Otro dato curioso es que en mi pueblo es común que las mujeres se junten para buscar leña en grupos. Mi abuelita y otro grupo de señoras fueron a un lugar que se le conoce como la montaña. Ya traían la leña amarrada cuando se percataron que faltaba una mujer. Estaba oscuro para regresarse, así que de una vez en el pueblo fueron a la casa para avisarle a sus familiares, ya que lo más seguro es que le habían perdido los duendes. Al día siguiente fueron a buscarla y la encontraron en un espinal con la leña todavía en la cabeza. Su cuerpo estaba húmedo por el rocío de la mañana. Otra anécdota es que yo estudiaba en mi universidad por las tardes en la cabecera municipal. Mi hermana estaba en la prepa y vivíamos a unos 25 minutos el uno del otro. De regreso a nuestra casa pagábamos un taxi para irnos juntos. Y en una ocasión ya íbamos a medio camino cuando pasamos por la puerta roja del rancho. El cielo estaba despejado y no había viento, y al pasar por este lugar vimos a unos 5 metros del taxi había un pavo flotando. Se encontraba a medio de una polvadera y también distinguimos la figura de una vaca. El taxi aceleró y llegamos a la casa en 5 minutos. Ni siquiera nos despedimos del chofer porque a pesar de que no dijo nada,
Estábamos seguros de que también sintió y vio lo mismo que nosotros. Esto último que quiero compartirles le pasó a un tío. Él es cristiano y tiene valores muy firmes, así que me da la seguridad de que no mentiría con algo así. Le pasó en la cabecera municipal de Tempoal rumbo a las oficinas del entonces llamado SETI. Mi tío tenía unos terrenos por el lugar y pasaba por ahí de noche. Justamente en ese tramo hay un tronco de un árbol que conocemos con el nombre de orejón. Al pasar por ahí dijo que miró al tronco y vio como en él se asomaban unos niños de piel oscura muy cabezones. Saltaron del tronco y corrieron cruzando la carretera para perderse en el monte. Todo ante la mirada incrédula de mi tío. Estas son algunas de las experiencias que han pasado en mi familia. Espero que les resultaran interesantes. Y si tú tienes alguna experiencia parecida o varias de ellas, no dudes compartirla con nosotros al correo electrónico contacto@relatosdehorror.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.